Este es un mapa de Brujas, uno bastante antiguo, aunque la ciudad luce casi exactamente igual hoy en día. Tuve la oportunidad de visitar Brujas hace unos meses cuando viajé a Bruselas para otra emocionante oportunidad para hacer un video. Y descubrí la increíble historia de la ciudad, como fue en algún momento una de las ciudades más importantes de Europa. Quizá la más importante cuando se trataba de comercio. Cómo el concepto de la bolsa de valores fue esencialmente inventado ahí y cómo la ciudad estaba dividida en barrios por nacionalidad que tenían sus propias leyes. Era una especie de versión medieval de lo que Nueva York o Manhattan llegó a ser, una ciudad cosmopolita enfocada en el comercio, con barrios por nacionalidad como Little Italy o Barrio Chino. Y fue el centro del mercado bursátil global durante un tiempo. Entonces, ¿cómo llegó a ser eso? Y más interesante aún, ¿cómo perdió ese estatus? La mayoría de la gente viene a Brujas porque es una ciudad genial, pintoresca y de aspecto medieval, pero detrás de eso hay una historia de dominio comercial en la época medieval. Para entender cómo un pequeño asentamiento como Brujas se convirtió en una ciudad tan importante, tienes que mirar su geografía. Los orígenes tempranos de Brujas se remontan al siglo I a.C., cuando se construyeron fortificaciones tras la conquista romana de la zona para protegerse de los saqueadores del mar. Siglos después, alrededor de los siglos IX y de Guadiris, surgieron un asentamiento fortificado y una iglesia en el lugar. El nombre probablemente proviene de una antigua palabra escandinava, brigja, que significa muelle o embarcadero. Esto indica que siempre estuvo destinado a ser un lugar donde atracaban barcos y se comerciaban mercancías. Podría haber sido nombrado por los propios saqueadores vikingos que solían venir a la zona. Durante mucho tiempo, Brujas tuvo que lidiar con un problema geográfico bastante importante. A mediados del siglo XI, el lento proceso de sedimentación hizo que la ciudad perdiera su conexión directa con el mar. Y sin acceso al agua, una ciudad comercial medieval realmente no podía sobrevivir, mucho menos convertirse en un centro comercial relevante. Pero entonces, si crees en la religión, es como si hubiera sido bendecida. En el año 1134 una gran tormenta azotó la costa, pero en lugar de destruir la ciudad, la tormenta en realidad terminó salvándola. El agua que corría abrió un canal natural profundo conocido como el Swin o la Ensenada Dorada. Este nuevo brazo del mar llegó hasta Dahme, que rápidamente se convirtió en el puesto comercial de Brujas. La tormenta le dio a la ciudad una vía navegable profunda y directa hacia el Mar del Norte, y eso lo cambió todo. En estos mapas antiguos puedes ver esa característica increíble. Cómo la ciudad era esencialmente una isla rodeada de canales que también cruzaban las calles del pueblo, y cómo todo estaba conectado al océano a través de esta ensenada dorada. Ahora, al tener un puerto funcional, Brujas se encontraba en la posición perfecta. Estaba justo en la intersección de los dos sistemas comerciales más grandes de Europa. Al norte estaban las Islas Británicas, así como la Liga Hanseática, una red de ciudades comerciales alemanas y bálticas. Al sur estaban las ricas repúblicas marítimas italianas como Génova y Venecia, que controlaban el comercio. Saliendo del Mediterráneo y del este y también de la península ibérica, los portugueses y los españoles estaban abriendo nuevas rutas hacia Asia y las recién descubiertas Américas, así como hacia África. Podían usar los sistemas fluviales cercanos y un pequeño trayecto por tierra para llegar al río Rin y rápidamente llegar al sur de Europa. Y al estar al alcance de todos estos mercados, empezaron a concentrar todo ese comercio. Antes de que Brujas alcanzara prominencia, el comercio europeo dependía principalmente de ferias estacionales. Los comerciantes viajaban a un pueblo específico por unas semanas, comerciaban sus productos y luego se iban. Pero como Brujas ahora estaba conectada al mar y tenía una ubicación clave, los comerciantes ahí se dieron cuenta de que el comercio estacional era algo ineficiente, así que empezaron a innovar. Desarrollaron mercados fijos durante todo el año que estarían protegidos por las murallas de la ciudad, donde los productos podían almacenarse y comerciarse de manera segura en cualquier momento. Comerciaban productos de todo su mundo conocido, pero la economía local se basaba en la producción de telas. Sus tejedores e hiladores eran considerados de los mejores del mundo. Y también por eso, su industria textil requería un suministro masivo y constante de materias primas que obtenían de la Liga Hanseática, de los comerciantes venecianos y de todos los demás. Los comerciantes de la ciudad también establecieron relaciones comerciales con distritos productores de lana en Inglaterra y Escocia. Los barcos llegaban cargados al puerto con lana inglesa, grano de Normandía y vinos de la región de Gascuña.
El puerto con el tiempo se volvió tan concurrido que incluso tuvo que ser ampliado más allá del dam hasta Sluis para manejar las nuevas cocas más grandes que estaban siendo utilizados por los comerciantes del norte. En 1277 también llegó la primera flota mercante oficial de la República de Génova. Esto marcó un punto de inflexión. La flota genovesa conectó directamente a Brujas con las rutas comerciales del Mediterráneo que acabamos de mencionar. De repente, especias del Levante, frutas mediterráneas, sedas y artículos de lujo orientales empezaron a llegar directamente al norte de Europa. Las galeras venecianas no tardaron en seguir. Brujas ya no era solo un mercado regional. Era el nodo central que conectaba las mitades norte y sur del continente europeo. Y a medida que todos estos comerciantes se reunían en un solo lugar, provenientes de diferentes países de origen, se toparon con un tipo de problema logístico. Estaban negociando con docenas de monedas diferentes. Estaban comprando mercancías que aún no habían llegado y tratando de manejar enormes cantidades de inventario y efectivo a lo largo de grandes distancias. Transportar pesadas cajas de monedas de oro por toda Europa era algo peligroso e impráctico, aún más cuando había diferentes monedas que todavía no habían sido bendecidas por la existencia del euro. Así que, para resolver esto, los comerciantes en Brujas empezaron a desarrollar herramientas financieras para comerciar y pedir prestado. Algunas de ellas todavía las usamos hoy en día. Empezaron a usar letras de cambio, que básicamente son pagarés, así como cartas de crédito. Esto permitía que un comerciante comprara mercancías en Brujas usando un papel que luego podía cobrarse en Génova, Londres o Madrid. Era una forma temprana de papel moneda y permitía que el capital se moviera mucho más rápido que el oro físico. Esta constante actividad financiera necesitaba un lugar físico. Los comerciantes comenzaron a reunirse regularmente en una plaza frente a una casa, propiedad de una familia local adinerada llamada Van der Boers. El nombre de la familia, combinado con su escudo de armas y su edificio, que tenía 3 bolsas de dinero, se volvió sinónimo del comercio que ocurría ahí. Y así, en 1309 este lugar de reunión se convirtió oficialmente en la bolsa. Fue la primera bolsa de valores institucional del mundo. De hecho, los términos globales para el mercado de valores, al menos en los idiomas romances, como la bolsa en portugués y español o la bourse en francés, tienen su origen directamente en el nombre y el escudo de armas de Pander Van der Boers. Debido a que el escudo de armas de la familia mostraba 3 bolsas de cuero y su nombre significaba bolsa en el dialecto local, los comerciantes simplemente decían que iban a la bolsa. Y a medida que los comerciantes internacionales de lugares como España y Portugal llevaron estas prácticas financieras de regreso a sus países de origen. Esta jerga se transformó en los términos formales que se usan hoy en día, lo que significa que los mercados bursátiles globales modernos en estos países todavía llevan el nombre de la casa de una familia flamenca medieval. Ahora, la bolsa no negociaba acciones de empresas como lo hacemos hoy en día porque las corporaciones modernas aún no existían. En su lugar, negociaban materias primas, monedas, algunas pólizas de seguro y también deuda gubernamental. Se convirtió en un mercado monetario bastante sofisticado. La gente reunía capital, compartía el riesgo financiero y especulaba sobre los precios de los productos en todo el mundo. Y debido a que Brujas era tan abierta a los negocios internacionales, los comerciantes extranjeros no solo iban a la ciudad, sino que se mudaban allí de manera permanente. Establecieron comunidades corporativas distintas con sus propias sedes, almacenes e incluso barrios. Por eso la ciudad funcionaba de una manera muy parecida a Manhattan. Así como la Nueva York moderna desarrolló barrios como Little Italy o Barrio Chino, la Brujas medieval tenía sus propios barrios nacionales. La ciudad fomentaba activamente esto. Para que los comerciantes extranjeros se sintieran como en casa y seguros, el gobierno local permitió que estas comunidades nacionales establecieran sus propios consulados comerciales. Más importante aún, estos barrios estaban gobernados en gran parte por sus propias leyes. Si un comerciante español tenía una disputa legal con otro comerciante español, no acudían a un juez flamenco. Iban con su propio cónsul y lo resolvían bajo la ley española. Los genoveses construyeron una representación comercial permanente en la ciudad, un edificio que todavía se encuentra ahí hoy en día. Hoy en día, ese edificio funciona como el Museo Fried. La Liga Hanseática estableció un contor permanente o puesto comercial, como los que tenían a lo largo de la costa del Báltico y del Mar del Norte en muchos lugares, haciendo de Brujas su base principal en los Países Bajos. Los comerciantes de lana castellanos llegaron en el siglo XIII, seguidos más tarde por comerciantes vascos de Bilbao, quienes establecieron su propio consulado a mediados del siglo XV para comerciar lana y productos de hierro. También llegaron comerciantes portugueses, trajeron pimienta y especias exóticas de sus primeros viajes de descubrimiento. Estos barrios nacionales eran ecosistemas comerciales autosuficientes. Los comerciantes vivían juntos, almacenaban sus mercancías y compartían bodegas, practicaban sus propias costumbres y usaban su poder de negociación colectiva
para obtener exenciones fiscales y privilegios con los condes de Flandes. Esta concentración de talento internacional convirtió a Brujas en un crisol de idiomas, culturas y técnicas financieras. Para mediados del siglo XIV, su población había crecido a por lo menos 46,000 personas. Era una concentración de riqueza y creó una poderosa y orgullosa clase media de artesanos, tejedores y comerciantes. Al mismo tiempo, también trajo mucha atención social porque esta élite adinerada y los condes locales a menudo se aliaban con intereses reales extranjeros, particularmente con la corona francesa, que quería controlar la rica región de Flandes. Creo que es la historia misma de Bélgica, una lucha constante entre Flandes y Valonia y la respectiva influencia holandesa y francesa. La tensión estalló en 1302 durante un evento conocido como los Maitines de Brujas. Miembros de la milicia flamenca local lanzaron una masacre nocturna, supongo, contra la guarnición francesa que estaba estacionada en la ciudad. Una rebelión que rápidamente se intensificó. Los habitantes del pueblo se unieron a la milicia, y el conde de Flandes también se unió a su lado para luchar contra el ejército real francés. Se enfrentaron en la batalla de las Espuelas de Oro cerca de Courtrai, donde la milicia ciudadana derrotó a los caballeros franceses aristocráticos. Hoy en día hay una estatua de Jan Breydel y Pieter de Koning, los líderes obreros de ese levantamiento. Se encuentra directamente en el centro de la gran plaza del mercado de Brujas. De hecho, algo bastante interesante que ocurrió durante esta revuelta fue que la milicia flamenca usó la frase Sechellenvriend, que significa escudo y amigo, como una prueba lingüística para identificar a los ocupantes franceses. Porque el sonido sich es increíblemente difícil de pronunciar correctamente para los hablantes nativos de francés, y también para mí. Cualquiera que tropezara con la frase revelaba instantáneamente su acento y era ejecutado en el acto. Después de triunfar en su revuelta y para mantener su independencia, la ciudad mantuvo una milicia permanente desde ese momento en adelante. Y no era el típico ejército campesino que verías en otras ciudades de la época. Era altamente organizada, un cuerpo paramilitar profesional compuesto por miembros de los gremios de oficios de la ciudad. Sus miembros compraban y mantenían sus propias armas y armaduras. Este ejército ciudadano le dio a Brujas una influencia política que realmente necesitaba para proteger sus mercados de la interferencia real, aunque la ciudad seguiría enfrentando grandes disputas y revoluciones a lo largo del siglo XIV. Para el siglo XV, la ciudad alcanzó su apogeo cultural cuando Felipe el Bueno, el duque de Borgoña, estableció su corte allí. La presencia de la corte borgoñona atrajo aún más banqueros ricos, artistas y figuras prominentes de toda Europa. Esta fue la época de la escuela de pintores primitivos neerlandeses. Artistas como Jan van Eyck y Hans Memling vivieron y trabajaron en Brujas, desarrollando nuevas técnicas de pintura al óleo que fueron financiadas por las ganancias de ese comercio global que tenía su centro en la ciudad. La ciudad era tan avanzada que William Caxton imprimió el primer libro en idioma inglés, justo aquí. Pero no importaba cuán sofisticados fueran los sistemas financieros en la bolsa, no podían detener los cambios en el entorno natural. Y si la primera tormenta que abrió el canal de Swin fue una especie de bendición natural para la ciudad, después fue seguida por una maldición. Alrededor del año 1500, el canal, la misma vía fluvial que había creado la riqueza de la ciudad, comenzó a llenarse de sedimentos nuevamente. Poco a poco el canal se volvió demasiado poco profundo para los grandes barcos comerciales oceánicos. Las grandes cocas y las carabelas ya no podían llegar a los muelles interiores de Brujas. La ciudad intentó modernizar su infraestructura y cavar nuevas conexiones hacia el mar, pero los cambios naturales eran demasiado severos para superarlos. Al mismo tiempo, la estabilidad política colapsó. La secesión de los Países Bajos españoles en 1584 prácticamente desgarró la región y rompió las antiguas redes comerciales. A medida que Brujas se volvió más difícil de alcanzar por agua, los comerciantes extranjeros buscaron alternativas y encontraron una a solo unos kilómetros de distancia, en Amberes. Amberes tenía una conexión fluvial profunda, ancha y naturalmente despejada a través del río Escalda, y uno por uno, las comunidades de cada nacionalidad se fueron mudando una por una. Se llevaron su capital, sus redes y sus técnicas financieras con ellos. Para el siglo XVII, Brujas había perdido su posición como centro global de comercio. La ciudad intentó reinventarse a través de la industria del encaje. Ocasionalmente sirvió como refugio para miembros de la realeza exiliados como el rey Carlos II de Inglaterra en la década de 1960, pero los días de gloria ya habían pasado. La ciudad se empobreció, la población disminuyó y Brujas fue cayendo gradualmente en la irrelevancia económica. Pero aunque perder su imperio comercial y quedarse en la ruina fue un desastre en su momento, es exactamente la razón por la que Brujas se ve como se ve hoy en día. Cuando una ciudad se mantiene rica, constantemente derriba edificios antiguos para construir nuevos.
Londres, Ámsterdam y Nueva York demolieron sus estructuras medievales para construir almacenes renacentistas, luego edificios victorianos y ahora rascacielos modernos. Pero Brujas no tenía dinero para remodelaciones. Se fue a la bancarrota y se convirtió en una reliquia congelada en el tiempo. Durante casi 300 años nadie podía permitirse derribar nada ni construir nada nuevo. Las grandes casas de los comerciantes españoles e italianos, los antiguos salones de gremios medievales, las viejas puertas de la ciudad y el enorme campanario de ladrillo simplemente permanecieron ahí, intactos y también descuidados por un tiempo. A mediados del siglo XIX apareció un nuevo fenómeno, el turismo internacional. Viajeros británicos y franceses adinerados comenzaron a explorar Europa en busca de destinos históricos y románticos. Y descubrieron Brujas, que parecía una ciudad que había quedado como dormida en la Edad Media, y eso le dio una nueva vida a la ciudad. Además, como seguía siendo pobre y económicamente irrelevante durante la era industrial, logró sobrevivir tanto a la Primera como a la Segunda Guerra Mundial prácticamente sin daños físicos. Mientras que otras ciudades europeas con fábricas fueron destruidas por la artillería y los bombardeos, el centro histórico de Brujas permaneció prácticamente intacto. Después de 1965, la ciudad inició un gran renacimiento, restaurando sus antiguas estructuras residenciales, monumentos históricos y canales. El esfuerzo fue tan exitoso que en el año 2000 todo el centro histórico fue designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hoy en día, la ciudad atrae aproximadamente 8 millones de turistas cada año. Cuando miras un mapa de Brujas actualmente, todavía puedes ver la forma ovalada de las murallas medievales originales. Puedes ver los canales que solían transportar mercancías de todo el mundo conocido, y puedes ver los grandes edificios donde los comerciantes extranjeros alguna vez operaron bajo sus propias leyes. Hoy en día, los barrios tienen nombres diferentes, pero todavía están ahí. Ya no es una potencia financiera, pero los sistemas que se inventaron ahí, las letras de crédito, los consulados internacionales y la bolsa, de alguna manera se convirtieron en un modelo para el capitalismo global que tenemos hoy en día.